José Schreidman señala que para Galdós, lo cito, la religión es comportamiento personal y social, y añado yo, un rasgo diferenciador en la conducta de los personajes. Exactamente de la manera en que la doctora Schichter nos demuestra el fanatismo religioso que unifica la conducta del católico y del judío en Gloria, en cuya primera versión, que fue encontrada y publicada con el nombre de Rosalía, Daniel Morton, el personaje, es protestante y no judío. María Pilar Aparici Llanas, en su libro Las novelas de tesis de Benito Pérez Galdós, señala que la cuestión judía fue en la España de la segunda mitad del XIX uno de tantos puntos de fricción entre progresistas y conservadores, igual que lo fueron los temas de la educación, el progreso, la transformación de los roles genéricos, entre tantos otros. De Nalida, otro analista, también apunta que para los neocatólicos, lo cito, anticatólico, volteriano, krausista, hereje, ateo, judío, todo era uno. Pero en materia de religión no se consigue nada más ofensivo que el judío, concordando con la propuesta que hoy comentamos. La ansiedad discriminatoria no se detuvo con la expulsión o el asesinato de quienes, siendo judíos o moros, osaron permanecer en la península después de la expulsión. La sociedad se dividió en cristianos viejos, esto es, quienes no tenían ancestros judíos o moros, y cristianos nuevos, aquellos que, como bajo los nazis, eran hijos o aún nietos de judíos y moros. Fueron sobajados, cayeron en ciudadanos de segunda o tercera clase, eran mal vistos, no podían, por ejemplo, ascender en el ejército ni en la administración. Como Cervantes era cristiano nuevo, porque su abuela materna era judía, entonces él, que fue un héroe en Lepanto, nunca pudo ascender en el ejército. Y cuando pidió trabajos, porque tenía unas cartas de don Juan de Austria, nunca se los dieron más que los trabajos ínfimos. Es un ejemplo muy notable. En este ambiente adverso, represivo y peligroso desaparecieron, como es natural, los judíos. Cuando Galdós sale a ser en el siglo XIX, los españoles no tenían experiencia directa de lo que era un judío. De los judíos solo quedaban los españoles, prejuicios y fantasías hostiles, alimentados por las prédicas que aseguraban que los judíos que habían rechazado a Cristo eran culpables de su muerte. Esta ignorancia entera acerca de cómo eran los judíos duró en España siglo, y es seguro que en parte dura todavía. En 1985 vivimos en Madrid, mi familia y yo. A Soledad, la muchacha que nos ayudaba, mi hija Jimena, de unos 10 años entonces, le contó que éramos judíos. La muchacha, que era madrileña, abrió los ojos asombrado. No podía creerlo, no puede ser. Lo dices en broma, ¿verdad? Que una familia como cualquier otra normal estuviera compuesta por judíos era impensable para ella. ¿Quién sabe qué imágenes de los judíos hayan poblado su cabeza? Aquí entra el análisis de Sarah Schichter de la novela de Galdós. ¿Qué estrategia va a usar el maestro para eludir los prejuicios acerca del judío? Porque españoles como Soledad suponen que los judíos tienen rasgos peculiares, idiosincráticos, y que estas idiosincrasias son casi todas perversas. ¿Qué puede hacer Galdós para combatir este antisemitismo desarticulado? Galdós, en la novela Gloria, presenta una pareja de amantes. Gloria, que es cristiana, y Daniel Morton, que es judío. En Morton, escribe Sara, Galdós, y cito a Sara, consigue crear posiblemente por primera vez en la literatura española
una imagen positiva y digna de los judíos. Es por ello que Galdós camufla la identidad del personaje hasta el final. Si la religión de Morton se hubiese conocido desde el principio, el antiguo prejuicio cristiano y español hacia el judío habría dificultado que los otros personajes lo aceptaran y por tanto habría ensombrecido y contaminado cualquier imagen favorable de los judíos que el autor tratara de crear. Fin de la cita. Estoy muy emocionada de estar aquí, especialmente por el tema. Y hasta... ¿Me oye? Sí. Muy cerquito. Okay. Primero quiero darle gracias al editorial Bus, del que publicaron mi libro, a Hugo Iriar, Edita Schifter, mi cuñado y mi hermana, a Enrique Krause, amigo y intelectual extraordinario, y a mi nueva amiga Alma Mejía, que acabo de conocer. Mucho gusto. Yo, como han dicho, nací en Costa Rica, que era una pequeña España. En Costa Rica la madre patria era España, y por todo lado había en las ventanas de las casas: somos católicos, apostólicos y romanos. Los judíos vivíamos en lo que era una pequeña shtetl europea dentro de Costa Rica. En los años 1940 y 1950, en que yo crecí en Costa Rica, el antisemitismo era palpable en política y religión, y en Semana Santa las procesiones donde los judíos matan a Dios, y pues, pudieron ver la película de mi hermana, Novia que te vea, donde ella reacciona y presenta cómo nosotros nos sentíamos como niñas al ver esas procesiones. En el mundo español judío que existe ahora, los judíos no parten en Costa Rica de la alta sociedad española y católica. Éramos los polacos, separados y diferentes y inferiores a la alta sociedad. Esencialmente no teníamos a dónde vivir, no teníamos a dónde entrar. Muchas cosas nos eran prohibidas. Por ejemplo, yo quise entrar a un colegio americano y cuando se dieron cuenta que era judía, llamaron a doña Fanny, mamá, y le dijeron: mira, doña Fanny, por favor, pero es que no aceptamos judíos en la escuela Lincoln de Costa Rica. Mi afición por Galdós empezó en un seminario graduado en la Universidad de Buffalo con mi mentor, Leon Livingston, sobre la novela del siglo XIX. Y encontré en las novelas de Galdós, en los episodios nacionales, un mundo inmenso de personajes que viven y personifican la España del siglo XIX, donde la religión es parte esencial del ser español nacional. En ese siglo, España se convierte en las dos Españas, en la España liberal y la España clerical y conservadora, que se siguió batallando por lo menos 150 años hasta el mundo presente. En ese mundo español, de Benito Pérez Galdós, no existe el judío, es un fantasma, como le dijo Enrique, tanto como en el 1976, cuando yo estuve en España y una señora me preguntó algo de quién era yo, y yo nada más por saber lo que pensaba le dije que yo era judía, y su reacción era: es que todavía hay judíos. Que fue increíble, ¿no? Ya acababa de morir Franco, pero eso era tan impresionante, y que me parece todavía más impresionante que con esa actitud que Galdós, 100 años anterior, había empezado, ¿verdad?, a escribir en sus novelas personajes judíos, personajes llenos de vida y llenos de inteligencia y de calidad, personajes interesantísimos que son parte de la historia subconsciente tal vez,
de la España del siglo XIX.